7:18 de la mañana. Cumplió años hace poco La Toma, 20 años, el Centro Cultural La Toma, el ex Tigre, después tomado, valga la redundancia, por sus trabajadores, ya entre idas y venidas, porque en algún momento parecía que se expropiaba, después parecía que no iba a funcionar, después, bueno, así sigue 20 años La Toma. Vamos a hablar con Carlos Yoldi, que es el referente del lugar. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo está usted, compañero? Bien, gracias por atendernos. 20 años de La Toma, impensado, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el evento de festejo, digamos, ¿no? De conmemoración. Sí, fue 20 años y 6 meses, para ser sinceros, pero por la pandemia postergamos la celebración y la hicimos coincidir con el lanzamiento de un libro que me tocó la tarea de escribir en nombre de todos mis compañeros y compañeras. Y bueno, y 20 años de un proceso que además coincide con un momento tumultuoso de explosión social muy fuerte, ver el inicio de este conflicto que aún sigue abierto, sin considerar el contexto de explosión social, de agotamiento de un modelo que había llevado al 50% de la población a estar desocupada y al 50% que tenía trabajo, el 25% era precario o bajo la fórmula del fraude laboral, y no existiendo ningún tipo de contención social, subsidio o plan o forma de sostener la desgracia que vivían casi 3/4 de la población. O sea, hay que recordar que era el momento en que se había llegado a masificar el trueque, las monedas, los bonos, las monedas, el patacón. O sea, era una crisis muy fuerte, y en ese marco trabajadores tomábamos los lugares de trabajo porque los empresarios nos dejaban tirados. Los empresarios, muchos de ellos se fundían y muchos de ellos hacían grandes negocios fundiéndose. Sí, Regurachi, ¿no? Era el empresario del Tigre. Es un caso de uno de los que no se fundió, que se transformó en un próspero agroganadero, que se lo vio después cortando rutas en el 2008 o corriendo el rally París-Dakar, ¿no? Con sus vehículos. Es decir, no terminó pidiendo limosna en la puerta de la iglesia, de la catedral, todo lo contrario. Claro, ahora uno habla, ¿no? Por allí con gente, diría, votante independiente, ¿no? Uno trata siempre para ver el humor social o para ver qué es lo que se piensa sobre determinados temas. Cuando uno, o incluso pasa por La Toma, por ahí muchos te dicen, bueno, hippies de izquierda, gente de izquierda. Ahora, duraron 20 años. Algo que dura 20 años me parece que no es tan delirante, ni es tan así, como podemos ir a la Bartola, sino hay un proceso de organización detrás, nos guste o no, digamos. Hay que decir las cosas. Nosotros somos parte del movimiento obrero organizado en esta región. O sea, ese lugar apenas es ocupado por sus trabajadores. Siempre nos consideramos trabajadores en lucha. Es decir, nunca dejamos de ser trabajadores que nos estafaron, nos dejaron en la calle, y bueno, y no es nuestra responsabilidad. Esto es interesante porque a veces dice, ¿y qué piensan hacer? Nosotros no pensamos hacer nada, nosotros somos trabajadores y exigimos una respuesta. Apostaron en las dedicatorias al libro. Me acordé una anécdota que creo que es lo que define todo esto. Cuando pasan 6 meses en mi carácter de delegado sindical de los trabajadores, me converso con uno de los representantes empresariales que tenía la masa de quiebra, los comités de acreedores y toda la parafernalia de esta estafa. Y le digo, mire, hace 6 meses que nos quieren desalojar a los trabajadores, no lo han logrado, nos parece que deberíamos negociar una solución. Y recuerdo como si fuera hoy este señor que me dijo, con usted y su gente no negociamos nada, porque en 6, 7 meses van a salir gateando doblegados por el hambre, solitos se van a ir. Bueno, muy bien, le dije. No es nuestra responsabilidad que esto haya durado 20 años. Lo que pasa es que apostaron a no negociar con los trabajadores, a dejarlos tirados y a que el hambre se los llevara. Y los trabajadores nos organizamos junto al movimiento obrero, aplicamos una política de solidaridad con el conjunto de los sectores populares
estudiantiles, humildes, y le dimos vida a ese lugar, y hace 20 años que estamos sosteniendo una lucha. No nos fuimos doblegados por el hambre, ese es el problema que tuvieron. Entonces no somos los responsables de esta situación. Los responsables de esta situación son una serie de señores, un sistema que apostó a que nosotros nos fuéramos doblegados por el hambre. Los trabajadores solidarios organizados luchamos, colectivamente nos organizamos, enfrentamos con amplitud y sin sectarismo, fraccional, una circunstancia adversa, y lo pusimos al servicio de un beneficio colectivo. Por eso hay 50 organizaciones. Y se come muy bien. Yo recuerdo cuando mi estadía de estudiante universitario... estudiante iba a comer ahí, pero... No sé si sigue funcionando el comedor universitario. Está una parte, porque está también la Galería de Arte de la universidad funcionando. Claro, y además ahora también hay organizaciones de la municipalidad, del Ministerio de Justicia de la Nación, un EMPA del Ministerio de Educación de la provincia. Es decir, lo pusimos al servicio de todos los sectores populares. Y sindicatos que no, de los que uno, por allí, otros sindicalistas con DNI, como es, a ver, la personalidad gremial se le dice DNI de alguna manera, menosprecian o discriminan, pero que también existen, y quizás con simple inscripción o sin lugar, que no pueden funcionar, funcionan ahí. Sí, ocho sindicatos, que es un orgullo para nosotros. Ojo, hay sindicatos incluso que han decidido una asamblea, a pesar de tener posibilidad de adquirir una sede, instalarse y quedarse ahí funcionando. Ahora, ¿genera odio para ciertos sectores de la sociedad que eso esté emplazado en el centro? ¿No? Porque si estuviera por ahí en un barrio, dice, bueno, en barrio, pero algunos, o sea, digamos, ¿cómo podemos decirle? Le enturbia el paisaje que algunos, o la mirada que esté la toma enclavado en pleno centro, por eso es pleno centro, ¿no? Tucumán y Corrientes, pleno centro. Puede ser que le genere algún sector, pero creo que es mucho mejor la toma que el cine de la vuelta, que es un criadero de no se sabe qué, o un montón de lugares abandonados, calle San Juan y... donde estaba la Porteña, calle San Juan y Mitre, que es un baldío con techo. Es decir, nosotros nos parece que puede haber algún sector social egoísta y que no le importe o no lo vea, pero a ese sector nosotros le decimos, bueno, muy bien, vaya, busque a los responsables de esto, vaya y busque al sistema que creyó que en 6 meses los trabajadores nos íbamos a ir gateando doblegados por el hambre, búsquelo y hágalo cargo de lo que han hecho. Los trabajadores nos organizamos y hemos generado un espacio donde muchísimos sectores populares resisten, tienen su posibilidad de desarrollo, se organizan, se generan puestos de trabajo, de todo lo que haga falta. E incluso hasta se ha juntado dinero para las operaciones de muchísimas personas que debieron ser sometidas a intervenciones en otras partes del mundo. Actividad solidaria. Es el centro, para eso lo hemos tomado, para que sea solidario con el resto de los sectores populares y los sectores necesitados. ¿Es posible extender, Carlos, este modelo a otros sectores de la economía cooperativista, digamos, de alguna manera? No sé cómo lo llaman ustedes. Creo que todo el país podría funcionar así si se antepone el beneficio colectivo por sobre el beneficio individual. Yo le voy a decir sinceramente, o sea, usted me está hablando, yo estoy en una fábrica trabajando porque no puedo llevar dinero de ese lugar, porque yo cobro de mi salario y después del trabajo voy a ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchas cosas que son malos negocios, que no dan rédito, pero que socialmente son mejores. Es decir, una asamblea de sectores de los pueblos indígenas que ocuparon todo este fin de semana, te quita la posibilidad de hacer un evento, una fiesta de 15, que por ejemplo da más dinero, ¿no? Bueno, pero para nosotros socialmente la utilización del lugar para que los pueblos indígenas puedan organizarse es mucho más útil que el dinero que podamos conseguir, y hay que hacerse cargo de eso. Hacerse cargo quiere decir que se antepone el interés colectivo sobre el individual, y que lo individual trata uno de apoyarse en lo colectivo. Mis compañeros me acompañan para que yo tenga menos padecimiento. Es decir, esto es una situación en la que creemos que el país debería funcionar de una manera socialmente solidaria. Mire, acá en mi trabajo, que no tiene nada que ver con la toma, cuando nosotros incorporamos a toda la desmanicomialización o a los chicos con problemas con la ley para que nos hiciésemos cargo, uno de mis compañeros me dijo textualmente: ¿para qué te metes en esto si vos no sos docente, ni sos el Estado, ni sos funcionario? Y yo le respondí: pero compañero,
justamente, no soy docente, no soy el Estado, no soy funcionario. ¿Cómo no me voy a involucrar en esto, en Claro. atender a estos Sí, sí, sí. compañeros necesitados? Decime una Queda razón claro. por qué no. Finalmente, se nos acaba el tiempo, pero Sí. ¿cuál es la idea futuro de terminar de expropiar el lugar? ¿Cuál es la...? No, hay una propuesta que hizo el doctor Juan Lewis, que fue ministro, que dice con que se compre la hipoteca y se forme un consorcio de todas las organizaciones populares, ese lugar puede tener continuidad, y el Estado se ofreció a hacerlo, la provincia de Santa Fe se ofreció, es un puñado de granujas que tienen plata para poner trolls a que nos hablen contra nosotros, que se opone a esta solución. Y la deuda acumulada por ese edificio, que hace 30 años no paga impuestos, porque el señor empresario tampoco pagaba impuestos cuando tenía la titularidad efectiva, y con los 20 años de conflicto se acumuló una serie de impuestos municipales y provinciales que no se pagan, porque no tenemos titularidad, obviamente. Ya con la deuda solamente, ya ese predio corresponde a que se lo quede el Estado, y nosotros queremos que se lo quede el Estado y que el Estado lo ponga en la función social que está cumpliendo. Es decir, no lo queremos para negocio, no lo queremos para un puesto humilde de trabajo, pero fundamentalmente para una función social y solidaria con la inmensa cantidad de necesitados que, a no hacerse los sonsos, cada día aumentan Va más. aumentando. Gracias por el contacto. No, gracias Carlos. a usted. Solamente le digo una cosa, sacamos un libro que cuenta todo esto y nos interesaría mucho que la gente lo adquiera y lo pueda conocer. Y muchas gracias a usted por permitirnos expresar. Gracias, adiós.